Vamos a leer Juan 12. Si tiene su Biblia con usted ahí, ábrala conmigo. En el Evangelio de Juan, capítulo 12, versos 12 al 19. Y dice así la palabra del Señor. Al día siguiente, cuando la gran multitud que había venido a la fiesta oyó que Jesús venía a Jerusalén, tomaron hojas de palmas y salieron a recibirle y gritaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Jesús, hallando un asnillo, se montó en él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado en un pollino de asna. Los discípulos no entendieron esto al principio, pero después, cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que esto se había escrito de él y de que le habían dicho estas cosas. Y así la multitud que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de entre los muertos, daba testimonio de él. Por eso la multitud fue también a recibirle, porque habían oído que él había hecho esta señal. Entonces los fariseos se decían unos a otros: ¿veis que no conseguís nada? Mirad, todo el mundo se ha ido tras de él. Aquí Juan nos habla a nosotros esta mañana, describiendo, por así decirlo, el inicio de la última semana del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Es una semana llena de sorpresas para los que estaban en Jerusalén. Jesús dijo cosas que ellos nunca esperaron, que ellos nunca predijeron. Por supuesto, desde el punto de vista humano, ellos esperaban a un rey que los librara de la condición sociopolítica en la que ellos se encontraban, que viniera y derrotara al imperio romano, que viniera y les diera a Israel la independencia que ellos tanto anhelaban, que restableciera el reino de Israel con todo poder. Pero Jesús no es ese tipo de rey. Jesús no es un rey común y corriente. Quizás un rey humano, un rey de la tierra, hubiese entrado a Jerusalén aquel día, montado en un caballo con armamentos y con soldados, y hubiese llegado a conquistar. Sin embargo, vemos aquí que el rey de Israel, el Hijo de Dios, el enviado del Señor, entra no en un caballo, sino en un burro, un pollino de asna. Actually, un burrito pequeño. Él no es un rey como los demás. Él es un rey como ningún otro. Y ese es el título de esta mañana que quisiera examinar. Jesús, el rey como ningún otro. Él viene aquí ahora porque ha llegado el momento en el cual él sabía que tenía que entrar a Jerusalén específicamente porque así es lo que Dios le había ordenado. Su hora había llegado. En varias ocasiones a Jesucristo trataron de prenderle y arrestarlo, pero nunca lograron hacerlo. Usted puede leer los evangelios, usted puede ver cómo es que de manera regular y constante los judíos trataban, los fariseos específicamente, de arrestarlo, mas sin embargo no lo pudieron hacer. Pero aquí en este día, Jesús llega a Jerusalén sabiendo muy bien, y vamos a examinarlo más adelante, cómo es que había un precio sobre su cabeza y cómo es que los fariseos ya habían decidido darle muerte. Ya habían decidido matarlo. Una vez más, en muchas otras ocasiones trataron de arrestarlo, trataron de matarlo, trataron de apedrearlo, trataron de echarlo por un risco, pero nunca podían hacerlo porque la hora de nuestro Señor Jesús no había llegado. Pero ahora él tenía el entendimiento de que su hora había llegado y tenía un propósito específico. Y específicamente él entra al lugar en donde él sabía que dejaría su vida allí. Otras veces, una vez más, lo tratando de arrestar, pero esta vez él llega sabiendo que lo van a arrestar, sabiendo que lo van a crucificar. Y por supuesto, Pedro, antes de descender a Jerusalén, no le quería dejar descender. No, maestro, no vayas, que allá te buscan y quieren matarte. Pero Jesucristo sabía que su hora había llegado. Y ahora entra al lugar en donde él sabía que no vendría como un rey conquistador, que no llegaría
con ejércitos, no llegaría a pelear una batalla, sino que llegaría a dejar que lo arrestaran, que lo amarraran, que lo azotaran, que lo golpearan, que lo clavaran a una cruz, que se burlaran de él, que le dieran muerte, que lo pusieran en un sepulcro, para de esa manera él vencer al enemigo más grande que todos nosotros tenemos, vencer el pecado y vencer la muerte. ¿Okay? Y aquí tenemos a este rey que vino a morir en una cruz. Diferente a los otros reyes, porque mientras que los reyes de la tierra hacen alarde de su grandeza, de su poder, de sus riquezas, hacen alarde de sus conquistas, en este caso el rey vino en completa humildad y entrega. Mientras una vez más que los reyes celebran cuán grandes son sus reinos aquí en la tierra y cuántos súbditos tienen, Jesucristo vino en un estatus de humildad. Noten que el texto nos dice que él vino montado en un burrito, entendiendo que en este caso no vino como rey conquistador, sino que vino como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él era un rey diferente a lo que el pueblo de Israel esperaba. Él es el rey que viene a salvar a su gente del enemigo más grande que su gente tiene, el pecado y la muerte. Examinemos entonces el texto que tenemos delante y permítanme darle un contexto rápido para que nos podamos ubicar de manera rapidita en donde nos encontramos. El capítulo número 12 de Juan, por supuesto, viene inmediatamente después del 11, y el 11 encontramos allí el evento de la resurrección de Lázaro. ¿Se recuerdan la historia de Lázaro? Jesucristo le manda mensaje, Lázaro está enfermo, un amigo muy amado de Jesucristo. Las hermanas de Lázaro piden a Jesús que venga, que lo sanen. Ellas sabían que Jesucristo había sanado personas en otras ocasiones y entendían entonces que él podría sanar a Lázaro. Jesucristo adrede, se retiene, retrasa su llegada a Betania, que era la ciudad donde vivía Lázaro. Cuando llega allí, Lázaro estaba muerto. Por supuesto, las hermanas de Lázaro no entendían que había un propósito más grande. En este caso, de una simple sanidad, había el propósito de una resurrección. Y este es uno de los milagros más grandes que Jesucristo hace. Él había resucitado a otras personas anteriormente, pero por lo general, las otras resurrecciones que vemos narradas en los evangelios son resurrecciones que tomaron lugar el mismo día que la persona había muerto. En este caso tenemos la resurrección de un hombre que llevaba 4 días en la tumba y, basado en la descripción de su hermana Marta, ya apestaba, ya olía mal, ya estaba en un estado de descomposición. Cuando Jesús dice remover la piedra, y dice, Señor, pero si ya no hay nada que se pueda hacer. Entendemos aquí un hombre que está literalmente en un estado de descomposición y Jesucristo lo levanta de entre los muertos después de esos 4 días. Y por eso dije, es uno de los milagros más grandes que Jesucristo hizo, porque no solamente le revolvió la vida a Lázaro, Jesucristo recreó a Lázaro, volvió a hacer esos órganos que ya estaban descompuestos, volvió a hacer que su cuerpo, que estaba totalmente en estado de descomposición, volviera a crear, volviera a funcionar, su corazón comenzase a pompear la sangre, su cerebro comenzase a pensar y sus neuronas comenzasen a trabajar una vez más, algo que es realmente increíble y que solamente el poder de Dios puede hacerlo. Pensaríamos nosotros que cuando hubiese ocurrido la resurrección de Lázaro, inmediatamente todo el pueblo de Israel se lanzase a los pies de Jesús y todos los líderes de Israel, los fariseos, los escribas, hubiesen declarado, he aquí el Mesías, este hombre es el enviado de Dios, este hombre es el que Dios ha enviado para ser nuestro rey. Pero más sin embargo, en vez de hacer tal cosa, mira lo que dice el capítulo 11 de Juan, verso 53. Así que desde ese día planearon entre sí para matarle. Los fariseos querían matar a Jesús porque resucitó a Lázaro de entre los muertos. O sea, ellos entendieron que si no hacían algo, no hacían algo con Jesús, Jesucristo iba a literalmente arruinar su religión. Una vez más, ellos podían haber visto la gloria de Dios, que es lo que hizo la resurrección de Lázaro. Manifestó la gloria de Dios. Allí se manifestó el poder de Dios. Ellos podían haber declarado
este hombre realmente es el Hijo de Dios, este hombre es realmente el Señor, este hombre es realmente el Mesías, el Cristo, el enviado de Dios, basado en la evidencia, la señal de la resurrección de Lázaro. Más sin embargo, los líderes de Israel, fariseos y demás, en vez de ver tal gloria, lo que vieron fue una amenaza. La amenaza de que este hombre podría destruir todo lo que ellos habían construido. Su religión, su judaísmo, su control político, su control económico, su control religioso sobre el pueblo de Israel estaba siendo amenazado por este llamado Jesús de Nazaret. Y en vez de doblar las rodillas a Jesús y declararlo el Mesías, procuran matarle. Jesucristo, por supuesto, si usted continúa leyendo el contexto y la historia que está pasando, se aparta por un tiempo. Pero cuando llegó el momento específico, el tiempo que iba a entrar, regresa a Betania, que Betania estaba bien cerquita de Jerusalén. Regresa a Betania y luego de Betania asciende a Jerusalén. Y en el capítulo número 12 nos encontramos allí. Mira lo que dice el capítulo 12, verso 1. Entonces, Jesús 6 días antes de la Pascua vino a Betania donde estaba Lázaro, al que había resucitado de entre los muertos. Juan se asegura de que nosotros sepamos que Lázaro todavía, aun cuando llegamos al capítulo 12, está jugando un papel especial. Porque específicamente, y como vimos en el capítulo 11, verso 53, fue la resurrección de Lázaro lo que precipitó el plan de los fariseos de buscar la manera de arrestar a Jesús y de matarle. ¿Por qué? Porque esta señal demostró al pueblo que este hombre tenía poder divino. Un hombre que puede vencer la muerte, un hombre que puede levantar a alguien de entre los muertos, es alguien que viene de Dios. Y aquí nos encontramos, dice Juan el capítulo número 12, verso 1, 6 días antes de la Pascua, a la celebración de la Pascua que ya se venía. Jesucristo está en Betania, que es donde estaba Lázaro. Y si leemos el contexto, sabemos que Jesucristo estaba en la casa de Simón. Y allí había una cena que se estaba haciendo. Y justamente vemos la historia de cuando María unge al Señor y lo honra. Justamente esto ocurre tiempo después de la resurrección de Lázaro. Déjenme leérselo. Juan 12, 2 al 8. Y le hicieron una cena allí, o sea, le celebraron una cena. Probablemente, no sabemos, quizás una celebración, quizás Lázaro estaba vivo y ahora pues una vez Jesucristo regresa a Betania, ellos quieren celebrar con el Señor. Le hicieron una cena allí al Señor. Y Marta servía. Y Lázaro dice que era uno de los que estaban a la mesa con él. Lázaro, el que había muerto y que ahora estaba resucitado, estaba sentado con Jesucristo en la mesa. Entonces María, la hermana de Lázaro, tomando una libra de perfume de nardo puro que costaba mucho, ungió los pies de Jesús y los secó con sus cabellos, y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Y por supuesto sabemos el resto de la historia. Judas está pensando en su mente cuánto costaba ese perfume, porque esta mujer había gastado ese perfume en los pies del Señor. No, ¿cómo es posible que él hubiese hecho eso? Se podía haber vendido para dárselo a los pobres. El texto nos dice que Judas pensaba esto no porque quería darle dinero a los pobres, sino porque él era el que llevaba la bolsa del grupo y sabía que si se hubiese vendido el perfume hubiese sacado bastante dinero y hubiese podido sustraer de la bolsa. Jesucristo corrige a Judas en el momento y le dice lo siguiente: déjala para que lo guarde para el día de mi sepultura. O sea, el lenguaje ahí está queriendo decir que Jesucristo está diciendo: no le impidas. En cierto modo ya está preparándome para el momento de mi sepultura. Jesucristo sabe que ya viene su día. Él entiende que él está allí en Betania siendo ungido en una cena con sus amigos, pero entiende y él sabe que en cuestión de días él estará clavado en una cruz. Y por así decirlo, María dio ahora una imagen, lo preparó, lo ungió para el momento en que él entraría a la ciudad y sería clavado en la cruz y sería dado a muerte. Por supuesto, la multitud, al escuchar que Jesús había llegado de vuelta a Betania, comienza a congregarse y a reunirse en aquel lugar. Y la gente está curiosos. Acuérdense que las resurrecciones no eran cosas que ocurrían de manera regular, no era algo tan común. Es más,
En el pueblo de Israel, mis amados hermanos, los milagros, por así decirlo, habían totalmente cesado. Desde el tiempo del Antiguo Testamento, en el tiempo de los profetas, Dios obró en algunas ocasiones de manera milagrosa y la palabra del Señor estaba siendo manifestada dentro del pueblo a través de los profetas. Pero una vez llegamos al final del Antiguo Testamento, existe este tiempo, este túnel, 400 años de silencio absoluto. No había palabra de Dios, no había profetas de Dios, no habían obras de Dios en el pueblo. Y ese silencio es roto, por supuesto, con la llegada de Juan el Bautista al inicio del ministerio de Jesucristo. Juan es el último profeta del Antiguo Testamento que abre el camino al Mesías que vendría. Y cuando Jesús entra en escena, Él comienza a hacer milagros a diestra y a siniestra, comienza a sanar enfermos, comienza a multiplicar panes y peces, comienza a hacer todo tipo de prodigios y de milagros en medio del pueblo. Y siendo el último milagro que Él hace, por así decirlo, antes de ser crucificado, la resurrección de Lázaro, un hombre muerto de 4 días, hace que ahora la popularidad de Jesucristo explotase por toda aquella región. Se corrió el mensaje, se corrió la voz. Jesús resucitó a Lázaro. Las muertes en aquel tiempo eran asuntos públicos en las comunidades. Se unían todas las amistades, se reunían todos los vecinos, la gente venía para llorar y estar proveyendo consuelo a la familia que había perdido a su ser querido. La práctica era bien interesante. Ellos enterraban a la persona. El mismo día que moría se enterraba y luego pasaban una semana entera de duelo y llorando y pasando todas las amistades y los vecinos llegando al lugar para consolar a los familiares del ser que había partido. Así que la muerte de Lázaro hubiese traído personas de todos lugares que estaban allí reunidos. Y fue pública la resurrección, no fue algo que ocurrió en privado. Allí estaba todo el mundo que había llegado para el tiempo de duelo de la muerte de Lázaro. Cuando Jesucristo dice, remuevan la piedra, llama a Lázaro afuera, lo saca de aquel lugar y la gente vieron lo que ocurrió. Y la voz se corrió por todo aquel lugar. Mira lo que dice el verso número 9. Entonces la gran multitud de judíos se enteró de que Jesús estaba allí. Y vinieron no solo por causa de Jesús, sino también por ver a Lázaro, a quien había resucitado entre los muertos. O sea, Lázaro se convirtió en una estrella también. Pues se hizo súper popular, que la gente quería saber quién es este hombre que estuvo 4 días en la tumba y que hoy ahora está sentado allí a la mesa con Jesucristo comiendo. Y Betania fue llenada de gente. Probablemente no sabemos cuántas personas dice, Juan no nos dice, solamente dice, y la gran multitud, el verso 9, y la gran multitud de judíos que ellos vinieron, probablemente se llenó todo el lugar. La gente querían saber, querían entender, querían ver, querían conocer, quizás tenían preguntas, quizás también estaban buscando que ellos recibiesen un milagro igual que Lázaro lo recibió. Eso era muy común. Una vez Jesucristo hacía milagros, se corría la voz y la gente, pues ¿dónde está Él para que me haga un milagro a mí? También el punto es que había mucha gente que habían venido, no solamente dice el texto, para ver a Jesucristo, sino también para ver a Lázaro, que él que había recibido el milagro. Por supuesto, esto no se asentó muy bien con los líderes del pueblo de Israel, los judíos, los fariseos, escribas y otros, miembros del Sanedrín, la élite religiosa, el sacerdote y los demás que estaban junto con él. Esto no se sentó muy bien con ellos, porque entendían que la popularidad de Jesucristo disminuía su poder sobre el pueblo. Y miren, ellos no solamente querían buscar matar a Jesús. El verso 10 y 11 nos dice que también querían matar a Lázaro. Mira lo que dice. Pero los principales sacerdotes resolvieron matar también a Lázaro, porque por causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. O sea, Lázaro se convirtió en testimonio del poder y de la gloria de Dios. Y por causa de Lázaro muchas personas dijeron, pues Jesús tiene que ser el Mesías, Él debe ser el Cristo. Y los judíos, por supuesto, querían darle muerte a Jesús. Pero no solamente a Jesús, sino también que querían matar a Lázaro también. Porque por causa de Lázaro, muchas personas estaban creyendo en Jesucristo. Y entonces llegamos al texto que nos encontramos en esta mañana. Al día siguiente, el verso 12 dice, ¿al día siguiente de qué? Al día siguiente de la cena que estaban teniendo allí en Betania, en donde María tomó el perfume, la libra de perfume de nardo,
y lo derramó a los pies de Jesucristo. Al día siguiente de ese evento, de esa cena, en donde había llegado toda esa multitud, todas esas personas para ver a Jesús y para ver a Lázaro, al día siguiente viene la multitud también. Cuando la gran multitud, dice el texto, que había venido a la fiesta, oyó que Jesús venía a Jerusalén. Vemos la multitud aquí. Todas las personas estaban allí, habían escuchado que Jesús venía. Y al día siguiente Jesucristo decide entonces ascender de Betania hasta Jerusalén. Y cuando la multitud escuchó que Jesús venía, ellos también se conglomeraron. El tiempo del Señor, miren esto interesante, el tiempo del Señor se está cumpliendo de manera perfecta aquí. No voy a pasar mucho tiempo en esto, pero si examinamos las profecías que fueron escritas en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en el libro de Daniel, acerca de la venida del Mesías, y se calculan las fechas, precisamente caemos en el tiempo en el cual Jesucristo está aquí entrando a Jerusalén, basado en el calendario de profecías, basado en cómo es que el Antiguo Testamento profetizó que vendría el Mesías y cuándo es que ese Mesías sería cortado, o sea, sería cortado de la tierra del viviente, o sea, sería dado a muerte. Tenemos el cumplimiento precisamente aquí en las fechas. Miren la multitud. Entonces, no sabemos cuántas personas habían allí. Muchos estudiosos dicen que Jerusalén literalmente se llenaba en aquel tiempo de personas. Se cree que entre 2 a 2,5 millones de personas hubiesen estado en la ciudad de Jerusalén. Probablemente más, no sabemos los números específicos, pero es un número grandísimo. Acuérdense que la Pascua, la celebración de la Pascua era una de las fiestas principales del pueblo de Israel. Era una celebración obligatoria para todo, especialmente todo varón judío tenía que descender a Jerusalén y ofrecer sus ofrendas allí y venir a adorar a Dios en el templo. Y el templo de Jerusalén, aunque habían sinagogas en todas las otras ciudades donde los judíos vivían, la sinagoga era un lugar pequeño en donde la comunidad se reunía, pero el templo era el lugar oficial de adoración. Y ese era el lugar en donde toda persona tenía que descender para adorar al Señor cuando llegase las fiestas específicas. Y aquí nos encontramos justamente días antes de la Pascua y la ciudad hubiese estado literalmente alborotada, completamente llena de gente a capacidad. Era uno de los eventos más grandes en el calendario judío. Y hubiese habido gente trayendo todo tipo de animales con ellos también, porque parte de la celebración es que cada familia tiene que traer su ofrenda, dependiendo, ¿verdad?, el ingreso económico de la familia. Algunos ofrecían unos tipos de ofrenda, otros ofrecían otro tipo de ofrenda, pero tenían que traer las ofrendas para los sacrificios. También se pagaba el impuesto del templo, se daban las ofrendas monetarias también. Y existían todo tipo de mercaderes en aquella área, porque la gente que venían de lejos, pues normalmente era más fácil, en vez de traer animales con ellos para la ofrenda, comprarlos cuando llegasen a la ciudad. Y muchos de ellos venían con monedas de otros lugares y tenían que intercambiar las monedas para poder pagar los impuestos en la moneda local. Y toda esa actividad hubiese estado tomando lugar allí en Jerusalén y dentro de la ciudad y alrededor del templo, y toda la ciudad hubiese estado llena a capacidad, los hogares hubiesen estado llenos de personas. Era común la hospitalidad en aquel tiempo y los familiares que venían de lejos eran recibidos por los familiares que vivían en la ciudad. Estamos hablando de que la ciudad estaba cargada y repleta de personas. Y la voz comienza a regarse y la multitud comienza a reunirse. Mira el verso 17 y verso 18, donde nos habla un poquito más de la multitud. El verso 12 dice una gran multitud. No nos da nombre, pero nos dice que es una gran multitud que había venido para la fiesta de la Pascua que estaba por celebrarse. El verso 17 y 18 nos habla un poquito más acerca de esta multitud. Dice, y así la multitud que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó entre los muertos daba testimonio de él. Por eso la multitud fue también a recibirle, porque habían oído que él había hecho estas cosas. ¿Qué está pasando aquí? Pues bueno, todas las personas que habían visto el testimonio, que vieron a Lázaro salir de la tumba, comenzaron a regar la voz, comenzaron a hablarle a todo el mundo de lo que había pasado. Y toda la gente que habían venido de otros lugares comenzaron a escuchar el testimonio de aquellas personas que habían visto a Lázaro ser resucitado. Por eso dice, y así la multitud que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro daba testimonio. Y el verso 18 dice, y por eso la multitud
fue a recibirle porque habían oído lo que él había hecho. ¿Ok? O sea, el grupo de personas, no sabemos cuántos eran, 100, 200, 500, 1000, no sabemos cuántos eran, que estuvieron allí en el momento en que Jesús resucita a Lázaro, está dando testimonio por todo el lugar de la obra milagrosa que Jesucristo había hecho en el momento en que levanta a Lázaro de entre los muertos. ¿Ok? Y la multitud que había venido por todos lugares comienzan a escuchar el testimonio y dice que ellos fueron también a recibirle. O sea, ¿quién es este hombre? ¿Quién es este hombre que dice que resucitó a un muerto? Y van a recibirle también. Habían escuchado lo que él había hecho y fueron a recibirle. Jesucristo viene entrando a la ciudad y la multitud se reúne para recibirlo por el testimonio del milagro que él había hecho. Notemos entonces a la multitud, notemos la adoración que ellos dan en el verso número 13. Tomaron hojas de palmas y salieron a recibirle. Y gritaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. ¿Saben que Israel llevaba años esperando a su Mesías? El Mesías es algo profetizado a través de todo el Antiguo Testamento y ellos sabían que Dios levantaría a uno de entre medio del pueblo de Israel desde el tiempo de Moisés. Moisés antes de morir, así tal lo dijo, que Dios levantaría a uno de entre los hermanos de Israel, un profeta que vendría de parte de Dios. Y ellos estaban esperando a ese Cristo, a ese Mesías, a ese enviado de Dios y llevaban años esperándolo. En otras ocasiones aún se levantaron algunas personas dentro de la historia de Israel en el cual Israel pensó que ese era el Mesías. Por ejemplo, en el tiempo de los Macabeos había un hombre llamado Simón Macabeos y que de una manera similar fue recibido como Mesías porque el pueblo de Israel pensaba que este era el libertador. Por supuesto, terminó siendo que no lo era. Pero sí, él peleó, él luchó en su tiempo. Se levantó en contra de los enemigos de Israel. Israel pensó que ese era el Mesías. Por ejemplo, esto es un libro, no es un libro que nosotros aceptamos como inspirado, pero en el libro de Primera de Macabeos, capítulo 13, verso 51, uno de los libros no canónicos de la Biblia. No canónicos quiere decir que no pertenecen a la Biblia, lo que quiere decir. Pero que son libros históricos que nos dan un poquito de detalle de lo que ocurrió en aquellos tiempos. Dice, el día 23 del segundo mes del año 171, Simón entró en la ciudad entre los cantos de alabanza con palmas y al son de arpas, platillos y cítaras, con himnos y cantos, porque Israel se había visto libre de un terrible enemigo. Simón se levanta, pelearon unos enemigos de Israel y Simón Macabeos fue recibido y exaltado probablemente como el libertador del pueblo de Israel. Ellos estaban el punto es que ellos estaban a la expectativa. Israel estaba siempre esperando. ¿Quién será? ¿Quién será el Mesías? Y aquí cuando por fin ven a un hombre que puede levantar a muertos de la tumba, Israel comienza a decir, muchos en el pueblo comienzan a decir, probablemente este es. Mira cómo ellos lo adoran. Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Ellos toman palmas. Hoy dice, tomaron hojas de palma y salieron a recibirle. ¿Qué es este asunto de hojas de palma? Bueno, las hojas de palma es un símbolo de regocijo, una forma de expresar contentura en el corazón. Por ejemplo, en el libro de Levítico, capítulo 23, verso 40, una de las instrucciones que Dios le da al pueblo de Israel dentro de las celebraciones que el pueblo tenía era una similar. Dice, y el primer día tomaréis para vosotros frutos de árboles hermosos, hojas de palmera y ramas de árboles frondosos y sauces de río, y os alegraréis delante del Señor vuestro Dios por 7 días. Usted ve ahí dentro de ese contexto, Dios está instruyendo que parte de la celebración era tomar hojas de palmera. En el libro de Apocalipsis tenemos una imagen similar, capítulo 7, verso 9. Juan dice que él vio una gran multitud allí, que nadie podía contar, multitud de todas las tribus, de las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono, delante del Cordero, vestido con vestiduras blancas y con palmas en las manos. Con palmas en las manos. O sea, es una imagen de celebración, de gozo, de alegría, de adoración. Y el pueblo de Israel fueron y tomaron igual ahí en ese caso, cuando Jesucristo va entrando a la ciudad, tomaron palmas en sus manos y por eso mucha gente, de manera histórica, le llaman a este domingo, Domingo de Palmo, ¿verdad?
Tomaron palmas en sus manos para celebrar el advenimiento de su rey. Ahí está el rey, dice, bendito el que viene en el nombre del Señor, el rey de Israel. Contentos porque por fin el rey ha llegado. Ahora, ellos esperaban a un rey muy diferente. Ellos esperaban a un rey militar que los librase. Ellos no esperaban a un rey que venía en forma de cordero a morir por los pecados. Uno de los problemas que el pueblo de Israel tuvo, especialmente en esos años del ministerio de Jesucristo, y que aún hasta hoy día ellos tienen, es que no ven la necesidad de que muriese su Mesías por traer salvación al pueblo. Ese aspecto del sacrificio sustitutivo, ellos nunca lo vieron. ¿Por qué? Porque ellos pensaron que ellos, siendo el pueblo escogido de Dios, no necesitaban nada más. Era suficiente en ser el pueblo de Dios. Y esta idea de una ofrenda por el pecado, de que el Mesías tendría que morir en una cruz para salvar al pueblo, era ajena a su pensamiento. Y por tal razón, cuando ellos vieron que venía Jesús, lo vieron como rey, pero no lo vieron como el rey que vendría a entregar su vida. Ellos pensaban que necesitaban un líder político, pero en realidad lo que necesitaban era a un redentor. Sí, mientras que un líder político hubiese quizás entrado en la ciudad con caballos y carros de guerra y ejércitos para derrotar a los romanos que controlaban la nación de Israel, Jesús entra a la ciudad de Jerusalén de manera humilde, de manera sencilla. Veamos entonces la humildad de este rey. Verso número 14. Jesús, hallando un asnillo, se montó en él. Hallando un asnillo. Mateo nos da un poquito más de detalle. Juan no nos dice cómo fue que se halló el asnillo, qué ocurrió. Mateo nos habla, por ejemplo, con más detalle, que Jesucristo envió a los discípulos a que fueran a cierta casa. Y no solamente había el asnillo, sino también estaba el asna, la madre. Y trajeron a ambos, pero Jesucristo se montó sobre el asnillo. Mateo 21:2 dice, Jesucristo hablando a los discípulos, les dijo, ir a la aldea que está enfrente de vosotros, y enseguida encontraréis un asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Vinieron ambos. Probablemente el pollino no hubiese venido por sí solo, sino iba con su mamá. Y Jesucristo no toma el asna, la madre toma el pollino, el más pequeño, y se monta sobre él. ¿Okay? Noten que Jesucristo no entra como un rey conquistador, que era lo que el pueblo esperaba. El pueblo, si hubiese sido un rey conquistador en este momento, hubiese entrado sentado en un caballo de guerra. Eso hubiese sido un monte más apropiado, ¿verdad? Uno que viene con poder. Sin embargo, él escoge montar un burro, entrando a Jerusalén como el príncipe de paz, humillado, haciendo de esto un ejemplo de lo que él dijo, de que él no había venido para ser servido, sino que había venido para servir, Por supuesto, él sí vendrá algún día montado en un caballo de guerra conquistador. Él sí vendrá algún día como rey de todo el mundo para conquistar, para vencer, para dar juicio, para salvar a su pueblo. Sí, él vendrá así. Sabemos que esperamos todavía la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí, en esta ocasión, Jesucristo escoge montar un pollino, un asnillo, como un símbolo de su humillación. Y este símbolo, interesantemente, de su humillación se perdió en medio de los gritos de la multitud. Lo continuaban proclamando: el rey de los judíos, aquí llegó el rey, Hosana el que viene en el nombre del Señor, el rey de Israel. Y ellos no vieron el simbolismo de que él estaba sentado en un pollino, no como un rey conquistador, sino como el Cordero de Dios que venía entrando allí a la ciudad para morir por nuestros pecados. Esto nos habla mucho acerca del carácter de nuestro Señor Jesucristo. Dentro de la euforia, debo decir, dentro de la alegría, dentro de la expectativa de que este hombre vendría a salvarnos y a librarnos, muchas personas perdieron de vista la imagen
Juan nos dice en el verso número 14, ¿verdad? Que él montó el asnillo. Y dice, como está escrito, el verso 15 ahora, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado en un pollino de asna. Como está escrito, ¿qué quiere decir eso? O sea que hay una profecía en el Antiguo Testamento que nos habla acerca de lo que está ocurriendo aquí. ¿Dónde está? En el libro de Zacarías, capítulo 9, verso 9. Mira lo que Zacarías dice allí. Regocíjate sobremanera, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Zacarías 9 nos dice la profecía. Aquí Juan capítulo 12, versos 14 y 15 nos dice que es el cumplimiento de lo que Zacarías habló. Por supuesto, si el pueblo de Israel hubiese prestado atención a lo que la Escritura decía acerca del Mesías, en el momento en que lo hubiesen visto entrando a aquel lugar, entenderían el simbolismo de la humildad de este rey. Mira cómo Zacarías una vez lo dice. Dice que él viene a ti justo y dotado de salvación, humilde, montado en un pollino. Pero ellos no lo vieron. Ellos no lo entendieron. Es más, mire, ni los discípulos entendieron este simbolismo. Ni los discípulos comprendieron el mensaje. Mira el verso 16. Sus discípulos, los 12, todavía Judas estaba contado dentro de ellos. Más adelante es la traición y cuando Judas se mata, pero por ahora Judas todavía está ahí. Sus discípulos no entendieron esto al principio. Pero después, cuando Jesús fue glorificado, ¿qué quiere decir esto? Cuando Jesús es exaltado después de la resurrección y el momento en que Él asciende a gloria. Entonces se acordaron de que esto se había escrito de Él y de que le habían hecho estas cosas. ¿Qué quiere decir eso? Que una vez Jesucristo asciende a gloria, por fin los discípulos comenzaron a entender el cumplimiento de las profecías. El cumplimiento claro, mi amado hermano, de que Jesús vino en ese estatus de humildad. Es interesante porque los discípulos, en su mayor parte, no entendían, no comprendían las profecías acerca de Jesús. Ellos, aún después de la resurrección, la pregunta que ellos tienen, si te lees el libro de Hechos, la pregunta que ellos tienen a Jesucristo es, ¿restaurarás ahora el reino de Israel? ¿Ahora viene el reino? ¿Ahora sí será la conquista, Señor? Y Jesucristo los corrió y dice, no, a ustedes no les corresponde saber eso. Vayan y prediquen el evangelio, vayan y sean testigos a todos los confines de la tierra. Ellos todavía no entendían el plan de Dios. Es cuando Jesucristo asciende, que entonces luego desciende el Espíritu Santo. En el libro de Hechos también nos habla de esto, el día de Pentecostés. Que entonces por fin los ojos espirituales de los discípulos fueron abiertos y ellos pudieron comprender estas cosas. Comprendieron cada una de ellas. Después de la glorificación es que ellos comprendieron y entendieron. Acerca de este simbolismo, este significado y el mensaje aquí, el pastor John MacArthur escribe lo siguiente, permítame leerlo. Las personas en la multitud no fueron las únicas que no lograron captar el significado de lo que estaba sucediendo. La nota de Juan indica que ni siquiera los discípulos entendieron el significado de la entrada triunfal en ese momento. No pudieron comprender que en su primer advenimiento Jesús no vino como conquistador, sino como salvador. Aún después de la resurrección, los discípulos todavía preguntaban con esperanza si ese era el tiempo en que Jesucristo restauraría el reino de Israel. Y no fue hasta la venida del Espíritu Santo, después de que Jesús fue glorificado, que los discípulos se acordaron de estas cosas y de lo que había sido dicho acerca de él. Una vez más, delante de ellos estaba siendo demostrada la humildad de este Salvador. La multitud no lo entendió, ni aún los discípulos lo entendieron. Una vez más, porque ellos no esperaban este tipo de rey. Ellos esperaban a un rey que viniera a librarlos y a restablecer el reino de Israel políticamente, militarmente, económicamente y religiosamente. Se tomase el reino de Israel y se elevase una vez más a la gloria que tuvo en el tiempo de David, en el tiempo de Salomón. Allá cuando Israel estaba en toda su majestad y su gloria, el reino era un reino conquistador. Ellos esperaban algo así. Sin embargo, el mensaje aquí no es ese.
El mensaje no es aquí que vendría un rey a pelear una guerra en contra de los romanos. El mensaje aquí es que viene un rey para morir, para vencer en guerra al enemigo fatal de nuestras almas, el pecado y la muerte. Por supuesto, en vez de los líderes de Israel entender esto, si ellos hubiesen entendido la palabra de Dios, note Zacarías 9:9, le dice y Zacarías al pueblo de Israel: regocíjate, da voces de júbilo, porque tu rey viene montado en un pollino. Estaba ahí la profecía. Y si ellos hubiesen entendido la palabra de Dios, y sus ojos y sus corazones no hubiesen estado cegados por su religiosidad y por su pecado, hubiesen reconocido el cumplimiento de esa palabra, viendo a Jesucristo entrando por Jerusalén sentado en el pollino. Ellos no lo pudieron ver. Y en vez de entenderlo y recibirlo, lo rechazan. Mira el verso 19, es interesantísimo este verso. Los fariseos se decían unos a otros. Estaban en diálogo entre ellos. ¿Veis? No conseguís nada. Mira, todo el mundo se ha ido tras él. O sea, en vez de ellos ver el cumplimiento de la profecía de Zacarías allí en aquel momento, lo que están es celosos de Jesús. Celosos porque ven que este hombre está robándole la atención, la fama, el poder, y puede deshacer todo lo que ellos han pasado toda una vida construyendo. Y se dicen: miren, todo el mundo se está yendo detrás de él, ¿qué vamos a hacernos? Aquí seguimos hablando de ideas, pero no estamos logrando nada. Hay que hacer algo con este hombre. Ellos no tenían ni la menor idea de qué hacer con Jesús. Ellos trataron de difamarlo, trataron de engañarlo, trataron de atraparlo en alguna blasfemia para ver si tenían alguna forma de lidiar con él. Ya ellos habían acordado que había que matarlo, habían acordado que había que quitarle la vida, había que deshacernos de él. En el capítulo número 11 vemos tal cosa, donde nos habla de eso. Al final del capítulo 11 nos habla de que ellos habían acordado que iban a matarlo y que iban a darle muerte. ¿Okay? Por ejemplo, el verso 57, Juan 11:57 dice: y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes de que si alguien sabía dónde estaba Jesús, diera aviso para que le prendieran. O sea, la voz estaba corriendo. Estaba corriendo la voz de que había que hacer algo con este hombre, hay que prenderlo, hay que lidiar con él. Pero por supuesto, tenían que atraparlo en algún tipo de blasfemia, tenían que atraparlo en algún tipo de engaño, tenían que traer alguna acusación en contra de él. Y si usted lee el Evangelio de Mateo, Juan no entra en muchos detalles. Una vez usted llega al capítulo 13, Juan se centra en la última noche de Jesús. Juan salta todo lo que ocurre. Mateo, del capítulo 21 en adelante, nos habla de lo que Jesucristo hizo en aquella ocasión, en esos días. Y específicamente usted va a ver que en varias ocasiones los fariseos y los líderes judíos trataron de atraparlo en alguna palabra falsa, en algún engaño, en alguna blasfemia, para así tener dónde agarrarse para poder arrestarlo y justificar su muerte. Acuérdense que la multitud estaba con Jesús. Decía: wow, toda esta gente está con él. Tenemos que hacer algo para defamar a Jesús, para así poder justificar el arrestarlo y matarlo. ¿Okay? Y quizás, aunque ellos tenían esos planes, ellos también entendían que esa semana era la semana de la Pascua. Y en sus mentes quizás ellos hubiesen preferido simplemente arrestarlo y meterlo en la cárcel y dejarlo allí en aquel lugar para que él no causase más problemas. Pero en los planes de Dios estaba ya estipulado que Jesucristo esa semana iba a morir. Esa misma semana, era su tiempo y tenía que cumplirse. Hoy es lunes aquí. Y para el viernes Jesús tiene que estar en la tumba para así resucitar el próximo domingo. Tiene que ser crucificado esa semana para así se cumpliese en él que él es el Cordero de la Pascua. Él es el Cordero de Dios que vino aquí a quitar el pecado del mundo. Tenía que ocurrir que esa semana Jesucristo pudiese llegar a la cruz. La popularidad de este momento que estamos viendo en esta mañana realmente fue corta. Porque para el final de la semana Jesucristo se aseguró que las personas lo odiaran y que los fariseos tomasen acción en contra de él. Una vez más, ellos quizás hubiesen preferido no darle muerte esa semana por cuestión de la celebración de la Pascua. Pero era el plan de Dios. Era el plan de Dios de que Jesús esa semana estuviese en la cruz.
Jesucristo no es más se aseguró de que las personas terminasen literalmente odiándolo. Juan no nos habla de esto. Juan, una vez más, cuando llegamos al capítulo 13, ya nos encontramos en el aposento alto, la noche antes de Jesucristo ser crucificado. Ya estamos ahí. Mateo nos habla de esto. Déjeme decirle unas cuantas cositas que Jesucristo hizo esa semana. Mateo 21, verso 12. Después de entrar, mira lo que Jesucristo hace. Después de entrar a Jerusalén y que lo proclaman como rey, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Jesucristo entra al templo y dice que echó fuera a todos los que compraban y vendían y volcó las mesas de los cambistas y los asientos de los que vendían las palomas. Jesucristo hizo literalmente un tumulto en el templo. Y usted conoce la historia, no vamos a entrar en detalles. Se cogió un látigo, comenzó a sacar a todo el mundo de aquel lugar, volteó las mesas, echó a todo el mundo fuera, que en sí es un milagro. Una demostración del poder autoritativo de nuestro Señor Jesucristo. Otra quizás ocasión hablemos un poquito más de eso. Pero Jesucristo literalmente tomó allí y echó a todo el mundo fuera del lugar. Lo sacó de aquel lugar. Ya comenzó a agitar a las personas. Luego el capítulo 23, por ejemplo, usted lee el capítulo 23, usted va a darse cuenta que allí Jesucristo comienza a hablar en contra de los fariseos, a levantar un juicio en contra de ellos. Les llama víboras, serpiente, les llama hipócritas. Todo esto es público, eso es lo que Jesucristo está haciendo antes de su crucifixión. Volcó las mesas en el templo, llamó a los fariseos hipócritas y entre muchas otras cosas más. Pero está literalmente haciendo ahora que los fariseos y luego eventualmente aún la multitud se levantase en contra de él. Quizás una de las cosas que más provocó enojo en medio de las personas se encuentra en el capítulo 24. Cuando Jesucristo sale del templo con sus discípulos, los discípulos vienen de donde Jesucristo y dice, eso es Mateo 24, versos 1 y 2. Comienzan a mostrarle el templo y los edificios. Mira, Señor, qué hermoso, vamos a poner, qué lindo es este lugar, ¿verdad que sí? Mira qué hermoso templo nosotros tenemos. Realmente esto es algo glorioso, ¿verdad? Jesús responde de la siguiente manera. ¿Veis todo esto? En verdad os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Jesucristo pronuncia una profecía de castigo sobre Israel y sobre su lugar santo. Una de las cosas más preciadas para Israel es su lugar santo, su templo. Es una de las cosas que ellos más amaban. Para ellos eso era el lugar más especial de toda la tierra. Y por eso es que siempre descendían allí en Pascua y Pentecostés y todas las celebraciones. Eran allí en el templo, era el lugar, el centro de la adoración de Israel. Y Jesucristo, en vez de pronunciar gloria y alabanza por este lugar, qué hermosísimo lugar, dice, miren, todo lo que está aquí será derribado. Una palabra de juicio, literalmente, lo que él hace. Y lo que comenzó la semana con un nivel de popularidad muy alto, aquí viene nuestro rey. Para el fin de la semana, todo eso va cambiando. Jesucristo no le dio opción a ellos. Ellos quizás una vez más buscaban, la multitud buscaban a un rey que los libertase de su dominio romano que tenían sobre ellos. Pero eso no era el plan de Dios. Y eso no era lo que Jesús tenía en mente. Jesucristo literalmente se asegura que lo clavasen a la cruz en cuestión de días después de la entrada allí a la ciudad. Y una vez más, una de las cosas que quizás más enfureció a los fariseos y aún mucha gente del pueblo fue cuando Jesucristo declara que el templo sería derribado. Eso hubiese sido una blasfemia, una ofensa para todos ellos. Punto para ir cerrando. Jesucristo es un rey como ningún otro. Ellos una vez más buscaban a un rey militar que los salvase. Pero Jesús no era ese rey. Él era el rey que venía a morir. Era el rey que venía a entregarse. En una posición no de conquistador, sino de redentor. Una vez más, para citar al pastor John MacArthur, le escribe lo siguiente. Jesús era un rey como ningún otro. En lugar de la pompa que normalmente era asociada con los reyes terrenales,
Él era manso y humilde. En lugar de derrotar a sus enemigos por la fuerza, los venció dando su vida. Pero aunque fue despreciado y rechazado en su primer advenimiento, Jesucristo algún día volverá como el Rey de Reyes y Señor de Señores, quien aplastará a sus enemigos y los destruirá con un juicio feroz y definitivo. Así como perfectamente cumplió las profecías del Antiguo Testamento con respecto a su primera venida, así también vendrá de nuevo exactamente de la manera predicha por las Escrituras. Les dije que el título del mensaje es Un rey como ningún otro. Pues es cierto. En vez de pompa y de conquista, vino con humildad y vino con entrega total y con mansedumbre para dejarse clavar en una cruz. Pero también en ese aspecto Él es un rey como ningún otro. Pero también en el segundo aspecto, Él es un rey como ningún otro. Porque Él vendrá ahora como un conquistador en su segunda venida. ¿Qué quiero decir con esto? Miren, los reyes de la tierra, por más pompa que tengan, por más fuerza que hagan, por más ejércitos que ellos y armamentos acumulen y levanten, y más riquezas conglomeren, son limitados. Sus tiempos vienen y van. Están hoy aquí y mañana no. Lo que para ellos quizás es algo grandísimo, eventualmente se quema, se destruye, desaparece. Pero nuestro Señor Jesús es un rey como ningún otro, porque en su segunda venida Él vendrá como un rey conquistador eterno. Él vendrá con un dominio total y absoluto. Él vendrá con una conquista universal. Él vendrá con un poder soberano. Él vendrá, mi amado hermano, con una gloria incomparable. En el momento en el cual Él se ha revelado, en el tiempo final, toda rodilla se doblará y toda lengua declarará de que Él es el Cristo, el Señor, el Mesías, el Hijo de Dios, el Creador y Dios de todas las cosas. Él vendrá. No como un cordero manso para ser crucificado, sino como un rey conquistador, que tendrá control sobre todas las cosas. Y será un día terrible. Y será un día temible. Para aquel que no cree, para aquel que rechaza el mensaje, el día del Señor es un día terrible, lleno de juicio y de terror. Pero, y cerramos con una nota positiva, pero el día del Señor, el día de su venida, es un día de esperanza para todos aquellos que hemos puesto nuestra fe en Él. Porque Él prometió y Él dijo que Él iría a preparar lugar para venir a tomarnos, a llevarnos a estar con Él. Nosotros somos los súbditos del Rey absoluto, del Rey todopoderoso, del Rey soberano de todo el universo. Y Él ha prometido que Él vendrá por nosotros. Y mientras una vez más en su primera venida vino con humildad para entregarse a morir, en su segunda vendrá como Rey conquistador. Y nosotros vendremos y conquistaremos junto con Él. Qué bendita y hermosa esperanza tenemos por nuestro Señor Jesús. Él es un Rey como ningún otro.